fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado y al enemigo que nos persiguió bajo el mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Gracias, Padre, porque éramos esclavos y tú hoy nos has hecho libres. Con brazo fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo el mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza hoy. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza hoy. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza hoy. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este estudio del día de hoy, que corresponde al día domingo, donde nosotros recordamos, conmemoramos, nos reunimos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y bueno, nos toca el día de hoy estudiar el capítulo 18 del libro de Josué, para que podamos seguir aprendiendo acerca de cómo tomar la victoria que el Señor ya nos ha dado. Entonces, te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 18, y antes de que comencemos a darle lectura y que empecemos a platicar de lo que el Señor quiere mostrarnos esta mañana, vamos a hacer una oración para que sea Él quien nos hable, sea Él quien nos instruya. Y si tú tienes alguna carga, alguna preocupación en tu vida, en tu corazón, puedas dejarla y depositarla en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en esta mañana el Señor quiere hablarte para darte la respuesta, para darte la indicación de lo que tienes que hacer en tu vida, para que empieces a vivir una vida de bendición, una vida de victoria. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque tu mano nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque nos das los medios, nos das, Padre, los tiempos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y porque nada, Señor, puede detener tu palabra, Señor, y no importa la situación que estamos viviendo actualmente, Señor, siempre en tu misericordia, Señor, nos vas a permitir poder escuchar tu voz, poder saber, Padre, que tú estás con nosotros, Padre, y una de esas muestras es que hoy, Padre, podemos escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno hasta el día de hoy. Permítenos entender hoy tu voluntad. Permítenos entender hoy, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Que cada uno de los que están escuchando, y incluido yo, Padre, podamos, Señor, recibir de ti, Señor, la instrucción y sobre todo la fortaleza que necesitamos en este momento, Padre. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Ok, mis hermanos, pues bueno, como pueden ver aquí en el título que está junto a mí, he titulado la prédica del día de hoy como Arrebatando las promesas. Vamos a hablar del capítulo 18 de Josué, y nos encontramos en este punto donde el pueblo, pues como ya sabemos, está repartiendo la tierra, etcétera, etcétera. Pero el tema que hoy nos toca tiene que ver con aquellas personas o aquellos cristianos que les vamos a denominar en esta mañana, para entender lo que vamos a hablar, les vamos a denominar como cristianos pasivos, personas pasivas. ¿Qué es el cristiano pasivo? Bueno, el cristiano pasivo es aquel cristiano que puede ir a la iglesia, puede tener una religión, pero no está comprometido ni tiene una convicción con lo que dice creer. Este cristiano pasivo es una persona que está dentro de las congregaciones, que no crece espiritualmente, es un cristiano que no desarrolla carácter, que no desarrolla principios, que en su exterior puede aparentar ciertas cosas, pero en su interior sigue siendo exactamente el mismo que era aún sin conocer a Cristo. Puede ser duro lo que hablemos hoy, porque definitivamente Jesús siempre nos va a confrontar. Dios siempre te va a confrontar con su palabra, pero yo te invito a que abras tu corazón hoy para discernir si tú eres este tipo de cristiano de lo que vamos a hablar ahorita. Y porque también el Señor no solamente nos confronta, sino también nos da la manera en la que nosotros podemos vencer esas cosas que han estorbado en nuestra vida. Entonces, al día de hoy hay personas que a lo mejor aceptaron a Cristo hace 10, 15 años, un año, pero siguen viviendo derrotadas, pero no cambian, siguen teniendo los mismos temores, los mismos arranques, y con esto, hermanos, no solo incluyo a gente que asiste a las iglesias, también están incluidos muchos líderes de las iglesias, pastores, lo que tú quieras, servidores de las iglesias, que en apariencia sabemos, en apariencia conocemos la palabra de Dios, pero que somos cristianos pasivos porque la palabra de Dios no ha penetrado en nuestro corazón, no hemos permitido que penetre en nuestro corazón para transformarnos.
Recuerden que el propósito de la palabra de Dios es transformar la vida del hombre. Y un cristiano, una persona que ha escuchado la palabra de Dios y sigue siendo la misma, es un cristiano pasivo, es un cristiano que no ha dado pasos de fe, es un cristiano que no ha crecido, es un cristiano que sigue esperando que las cosas sean a su manera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver cuál es el problema de ser un cristiano como estos, y si tú lo eres o yo lo soy, cómo dejar de ser un cristiano de este tipo, porque esta prédica no tiene la finalidad de criticar a nadie, sino tiene la finalidad de edificar y de que podamos tener una transformación profunda, porque la transformación no es la que creemos que puede ser en el exterior. La transformación empieza en el interior, en mi corazón. Entonces después se exterioriza para poder dar frutos, dice la palabra de Dios. Jesús decía que si tú quieres conocer a una persona, no es a través de su palabra, no es a través de cómo se viste, no es a través de la música que escucha, ni al tipo de iglesia que va. Jesús decía que si tú quieres conocer a una persona, solo puedes conocer a esa persona a través de su fruto. ¿Y qué se refiere al fruto? Bueno, es la obra de Dios en nuestro corazón y la transformación que tenemos. Si soy diferente a quien era hace un año después de conocer a Cristo. Hace 5 años yo acepté a Cristo y el día de hoy puedo decir que soy muy diferente, o hace un año conocí a Cristo y hoy puedo decir que soy diferente. Entonces eso es dar fruto. ¿Ok? Esto es dar fruto. Pero hace 5 años acepté a Cristo y sigo exactamente igual. Sigo sin perdonar a quien debía haber ya perdonado. Sigo peleándome con los hermanos. Sigo siendo inmaduro. Sigo siendo inconstante en mi vida. Sigo siendo una persona llena de miedos, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces soy un cristiano pasivo, un cristiano que no está avanzando, un cristiano que está estancado, una persona que en su vida está completamente estancada. Y vamos el día de hoy a leer, no vamos a leer todo el pasaje, vamos a ver 3 puntos muy importantes que tienen que ver con esto. Entonces, Josué capítulo 18, y vamos a ver 3 pasos para arrebatar las promesas. 3 pasos para arrebatar las promesas. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que ver? Bueno, el primero de ellos es: establece tu vida como un santuario. ¿Ok? El segundo, mantén una vida de fe activa. El tercero es: nunca dejes de confiar en Dios. ¿Sale? Vamos a desarrollar estos puntos, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, vamos a empezar entonces en Josué capítulo 18, versículo 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Bueno, en este punto nos preguntaremos, ¿qué tiene que ver esto con establecer un santuario? Ok, tiene mucho que ver si entendemos el contexto de este versículo. Si ustedes logran recordar, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, establece el primer santuario en la ciudad de Gilgal, que era una ciudad cruzando el Jordán. ¿Por qué se establece ahí? Bueno, ahí Josué establece su primer, digamos, centro de estrategias, donde su base, digamos, donde parten muchas de las guerras, de ahí se organizan, etcétera, etcétera. Pero ellos estaban en la guerra, ¿ok? No estaban establecidos como pueblo. Entonces, cuando ya se establecen, cuando ya toman casi toda la tierra, ya los hijos de Israel o las tribus están tomando sus tierras. Bueno, Josué entonces ya establece un lugar fijo para el santuario, y esta es la primera vez que el santuario ya no va a estar en un lugar móvil. Desde que Dios le dio la orden a Moisés de establecer el santuario en medio del pueblo de Israel en el desierto, esta va a ser ya la primera vez en que va a estar en un lugar fijo. ¿Sale?
este es el contexto, hermanos, esto es el por qué es importante, porque para ellos ya es la confirmación de que la tierra ya es completamente suya, de que han llegado al final, de que es momento de reorganizar ya otras cosas, de olvidarse ya de los tiempos de guerra, de los tiempos de ser nómadas, y ahora van a ser un pueblo sedentario, un pueblo que está fijo en un lugar que se va a establecer, ya están viviendo la promesa, ¿ok? Pero bueno, esto tenía dos puntos importantes, dos objetivos importantes. ¿Por qué era importante que el santuario se estableciera ya en un lugar fijo? Bueno, número uno es que ya era una prueba, esto siempre iba a ser la prueba de la presencia de Dios entre el pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés que levantara el tabernáculo en medio de las tribus, cuando marchaban en el desierto, el tabernáculo siempre iba en medio, entonces todas las tribus los iban rodeando, y junto al tabernáculo siempre iban los levitas y los sacerdotes. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Dios lo que deseaba es que su presencia siempre estuviera en medio del pueblo. Esto es importante, hermanos, porque esto tenía que seguir, porque fue el impulso del pueblo. Cuando ellos se establecen ya en Canaán, que es la tierra prometida, pues era importante que Dios siguiera siendo el centro, hermanos, del pueblo de Dios, ¿sí? Que Dios siguiera siendo el centro, como debe ser también nuestro centro. Dios debe ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Y en segundo lugar, también servía para recordarle al pueblo que estando cerca de Dios siempre estarían seguros. Si tú recapitulas, si tú has conocido la historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto, recordarás que las únicas derrotas que el pueblo de Israel sufrió fue cuando no obedecieron a Dios. Fue cuando ellos pecan, cuando ellos no obedecen a Dios. Entonces, también era importante que ellos siempre fueran conscientes de la presencia de Dios. Porque cuando no eres consciente de la presencia de Dios, entonces empiezas a desobedecer, empiezas a vivir cosas que van a traer a tu vida maldición, que van a traer a tu vida dolor. Cuando yo me olvido de que la presencia de Dios está conmigo, de que Dios es real, pues voy por la calle y entonces los varones empiezan a ver otras chicas, ¿no? Deseándolas, los que son casados. Cuando no recuerdo que Dios es real, pues empiezo a robarme dinerito. Al fin, pues nadie me está viendo, ¿verdad? Pues si hago esta transita, pues al fin el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, ¿no? Todas estas cosas que constantemente el mundo nos está adoctrinando nos busca alejar de Dios. Entonces era importante porque la ciudad de Silo estaba en el centro de Canaán, era una de las ciudades centrales. Entonces cualquiera de las tribus en los territorios de Israel ya, de Canaán, podían venir al santuario a ofrecer sacrificios, a adorar, etcétera, ¿no? Recuerden que la adoración para ellos en ese momento era algo muy físico, llevar sus holocaustos, etcétera, ofrendas, primicias, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Bien, para nosotros, ¿de qué me sirve, pastor, entender esto? Bueno, como dijimos en el punto 1, establece tu vida como un santuario. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos hace una observación bien importante en el capítulo 12, versículo 1, si lo quieres buscar, Romanos 12, 1, que dice, así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la adoración, hermanos, ya no es en un lugar. La adoración ya tiene que ver conmigo directamente, tiene que ver con mi propia vida. Entonces tiene que ver con mi cuerpo, ¿sí? Dice que lo debemos presentar, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que la adoración a Dios hoy no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con la iglesia a la que vas. Tiene que ver con que cada día de tu vida tú te alejas del pecado para buscar a Dios, para ser como Cristo. Entonces, hermanos, tú puedes ir todos los domingos a la iglesia, tú puedes dar diezmos, limosnas, las que tú quieras, pero si tu corazón, si tu cuerpo no lo cuidas para el Señor,
entonces, hermano, no sirve de nada. El templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, dice que es nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ahora ese tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Puede ser difícil de entender, pero solo tienes que saber esto. Tú estableces tu vida como un santuario cuando te alejas del pecado, cuando buscas a Dios, ¿ok? Entonces, cuando alguien te dice, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esta tranza en el trabajo. Tú dices, no. ¿Sí? Cuando los varones casados, mujeres casadas, llega una chica, un chico, súper guapo, súper guapa, y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Te invito a salir? No. ¿Sí? No, porque soy consciente, porque entiendo que Dios es real, y que Dios sabe, y que Dios está conmigo, y en el momento que yo me aleje de Dios, entonces mi vida corre peligro, entonces mi familia corre peligro, entonces lo que tengo, lo que soy, puede ser destruido, hermanos, porque Satanás no vino a jugar. Satanás no está jugando. Satanás, dice la palabra de Dios, que él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sí? Él lo que busca es que tu familia se destroce. Ese es su deseo. Entonces tú debes tener cuidado. Y esta situación de establecer mi vida, mi cuerpo, lo que soy, en sacrificio vivo a Dios, dice que es consciente. Yo digo no al pecado porque soy consciente de lo que puede pasar si me alejo de Dios. Porque soy consciente de que Dios es real. Porque soy consciente de que mi vida está en peligro cuando no estoy con Dios. ¿Sí? Entonces era importantísimo que el pueblo de Dios tuviera la presencia de Dios en medio de ellos. Dios era el centro de este pueblo. Dios tiene que ser tu centro. ¿A qué me refiero con debe ser tu centro? Es si tú vas a tomar una decisión, órale a Dios, pídele al Señor dirección, pídele al Señor sabiduría. Si tú tienes un problema, pídele, Señor, dame sabiduría para resolver esta situación en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo, en mi colonia, donde sea. ¿Sí? Y recuerda estos 2 puntos. Amén. Entonces, hermanos, esto era muy importante para el pueblo, que estuviera la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, el primer punto para arrebatar las promesas de Dios es establecer mi vida como un santuario. El segundo punto es mantén una vida de fe activa. ¿Recuerdas que empezamos hablando de los cristianos pasivos? Bueno, ellos son lo contrario a esto. Un cristiano debe ser una persona que esté en movimiento. Vamos a ver qué dice el versículo 3 y 4. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Ok, ¿cuál es el reclamo de Josué? Todos están ya tomando su tierra, Caleb ya está poniendo sus vaquitas en su lugar y todo, pero ¿qué crees? De todas las tribus todavía había 7 que no habían ido por su tierra, ni se habían organizado, ni nada. Y entonces Josué les exhorta, los regaña y les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Bien, vamos a entender esta palabra y por eso la subrayé en rojo. Negligente, que es la palabra Rafá, significa flojo, significa débil, significa alguien que está intimidado. Tiene que ver con esta parte de dejar de hacer algo por mi incapacidad, pero no una incapacidad física, sino una incapacidad de mi mente y de mi corazón. ¿Ok? Entonces este pueblo estaba siendo negligente, es decir, estaba dejando de hacer lo que tenía que hacer porque era un pueblo débil, porque era un pueblo que no tenía carácter, porque eran hombres que ya estamos en la tierra, pues ya que alguien más nos diga dónde, nada más que me digan dónde. ¿Sí? Estos 7 tribus son aquellos hermanos que van cada 8 días a la iglesia,
pues a ver qué dicen hoy, a ver si me gusta la alabanza, a ver si, pues si me gusta la predicación hoy, pero no me involucro, pero no tengo iniciativa, ¿sí? Entonces Josué, recuerden, al ser un hombre sabio, lo primero que él hace es corregir esta situación. ¿Cómo la corrige? Me voy a regresar tantito al versículo antes de decir los 2 puntos. Dice, para venir a poseer, y yo subrayé esta otra palabra, para venir a poseer, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra griega de poseer? Tiene que ver con arrebatar, con adueñarse, con poseer, ¿sí? Con tomar algo a la fuerza, ¿sí? Y esto es la vida cristiana, hermanos. Quiero que hoy nos quede claro qué es ser cristiano. Ser cristiano es acción, es estar siempre activo, siempre buscando, siempre haciendo algo. ¿Okay? Cuando el rey David dejó de hacer lo que tenía que hacer, cayó en pecado. El ocio, la pasividad de un cristiano va a hacer que el cristiano caiga y sea derrotado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La pasividad de un cristiano va a hacer que el cristiano caiga y sea derrotado. Por eso este domingo sí voy, este domingo no voy. Hoy sí escucho la prédica, hoy no la escucho. Ese es un cristiano que en un par de meses ya no va a estar en la iglesia. Pues sí, hermanos, que pues no hubo quien lo fuera a visitar, no hubo quien fuera a orar por él. Híjole, hermanos, quiero decirles que la relación con Dios es personal. La relación con Dios es personal. El crecimiento en la vida espiritual es personal, ¿sí? Nadie forma el carácter por ti, ¿sí? O alguien fue a hacer los exámenes de tu escuela por ti y le dieron tu papel en tu nombre y sacó la carrera en tu nombre. No, hermanos. Los logros que logramos tener en la vida secular es por nuestro esfuerzo, por nuestras decisiones, por dar un ejemplo. Pero las cosas, de la misma manera, las cosas que yo hago espiritualmente vienen a ser consecuencia de lo que yo hago o no hago, no de lo que los demás hacen. ¿Sí? Y eso es algo, cuando tú estudias el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos también lo dice, ¿sí? Que el que hace para su Señor hace, y el que no hace para su Señor no lo hace. Es personal, hermanos, ¿sí? No estoy justificando a nadie ni ninguna situación en especial, sino quiero que tú entiendas hoy, que seas consciente de que el mayor poder para crecer como cristiano proviene de tu decisión, de tus decisiones, de tus convicciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo mantener yo una vida de fe activa? Número 1 es haciéndome un cristiano con disciplina. Con disciplina. Bien, aquí tenemos un problema porque en muchas iglesias, y puedo decir muchas iglesias porque he trabajado con muchos pastores, muchas iglesias en diferentes denominaciones. Cuando se habla de disciplina, a veces los líderes o el pastor dice, bueno, vas a estar en disciplina. Y para ello la disciplina es sentar a alguien, dejar que ese alguien pues ya no haga algo. Pero estamos equivocados, estamos entendiendo la disciplina como castigo, y la disciplina no es castigo. Cuando alguien te dice que hay que disciplinarlo, no tiene que ver con la vara, ¿sí? Oye, hermano, pero Hebreos 12 dice que Dios a quien ama disciplina, exactamente. Y más abajo en el siguiente versículo dice en la siguiente oración dice que a quien ama azota a quien toma por hijo. Hace una diferenciación entre disciplina y azote. Una es enseñanza. Disciplina tiene que ver con enseñar. ¿Y enseñar qué? Bueno, enseñar acciones en la vida de las personas, de mis hijos, de los siervos de Dios, que me lleven a vivir una vida de victoria. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, yo quiero llegar a ser doctor. Ok, ¿qué tiene que hacer un doctor? Bueno, tiene que ser disciplinado. Va a tener que establecer tiempos de lectura, de estudio, de ir a clases. Entonces hace una rutina, me tengo que parar a tal hora, tengo que comer esto, tengo que cuidar lo otro, hoy no debo ir a fiestas porque mañana tengo examen. Entonces empieza a tener una vida de disciplina. Acciones, cosas que hago en mi vida para que entonces yo logre un objetivo. Eso es la disciplina. Bien,
¿Cómo un hombre de fe, cómo lleva a cabo su disciplina? Bueno, hermano, debes tener tiempos de oración, tiempos de lectura. Estos tiempos de enseñanza bíblica tú los tendrías que haber apartado como parte de tu disciplina, pero para muchos de nosotros es, bueno, el video se queda grabado, pues ya lo veo al ratito, ¿no? Ya lo veo en la noche, ahorita está buena la novela, ¿no? Me voy a echar la novela primero, ¿ok? Eso no es disciplina. Ese no es un cristiano con disciplina. No, el domingo no voy a ir a la iglesia porque estuvo pesada esta semana. No, yo no lo voy a hacer. Esta es una vida de fe que no tiene disciplina. Efesios 6:10 dice que nosotros debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Entonces, las palabras que usa este versículo hablan de constancia, disciplina. ¿Orando cuándo? No, pues los lunes, hermano, a las 8 oramos. No, dice en todo tiempo, con toda oración, es decir, con todas las maneras de las que voy en el camión, oro. Ok, pues ahorita no estoy haciendo nada. Pero muchos, no, me voy a poner a ver videos, ¿no? Y a ver qué subieron al Facebook, ¿no? Hermano, la Biblia te habla de disciplina. Si quieres bendición en tu vida, tienes que ser disciplinado, ¿sí? Efesios 6:10, para los que lo quieran buscar, esto es disciplina, es en todo tiempo. Establezco tiempos, establezco momentos, le doy su lugar al Señor. Hoy es día del Señor, domingo, entonces la prédica, la alabanza, tengo que ir a la iglesia. Hoy es día de oración, tengo que estar en la oración, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tengo que hacer para mantener una vida de fe activa? Pues las obras. ¿Con qué me refiero con las obras? Dice Santiago 2 que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Que si yo digo, yo es que yo amo a Dios, soy cristiano, pero pues no hago nada para demostrarlo, pues no es cierto. Porque mis obras son consecuencia de la presencia de Dios en mi vida. Dios nunca me va a dejar que yo esté inactivo. Escucha bien esto, Dios nunca va a dejar que yo esté quieto si realmente está en mí. Siempre me va a estar incomodando, híjole, hay que hacer esto, híjole, hay que hacer lo otro. Yo recuerdo, a mí me han criticado, muchos me criticaron por ser, a lo mejor querer hacer muchas cosas en las iglesias y hacer y deshacer. En algunas pues lo tomaban muy bien, en otras me tomaban como mero activista, etcétera. En algún tiempo yo llegué a creer que era malo. Pero tú ves al apóstol Pablo, ves al apóstol Pedro y en algún momento los viste pasivos, los viste, pues estoy en la cárcel, pues ya, aquí ya mejor, pues ya, a ver si el Señor me quiere sacar. Siempre estaban activos, siempre estaban buscando, siempre estaban predicando, siempre estaban viendo la manera de servir a otros. Lo vimos el día viernes en el estudio de Mateo. Jesús vino a servir, o sea, de entrada su propósito era una acción, entonces no podía tener una vida pasiva cuando su propósito era algo activo. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando un cristiano deja de servir, entonces este cristiano se empieza a enfriar, se empieza a alejar de Dios y de repente, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? No, pues es que el hermano pues ya se separó de su esposa y se divorciaron. O ya lo agarraron, o he escuchado hasta casos donde está en la cárcel, ¿no? Sí, hermanos, debemos tener cuidado de ser cristianos pasivos. Debemos mantenernos activos siempre. Hermano, ¿en qué puedo servir? Hermano, ¿qué puedo hacer? No necesito tener un cargo en la iglesia para ser un cristiano activo. Amén. Yo puedo ser un cristiano activo con mi vecino. Si en estos momentos que estamos en cuarentena veo una necesidad, puedo hacer algo, puedo salir y darle al que está en la calle pidiendo dinero, mira, ten un taco, ten un poco de dinero que yo tengo aquí, o mira, te traje un vaso con agua a los que están vendiendo en las calles, a mi vecino si tiene necesidad, mira, te comparto de mi comida, te comparto de lo que tengo, hermano. Esas son las obras que el Señor busca en nosotros. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, pues en la carta a Timoteo,
el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, desecha las profanas fábulas, o sea, déjate de palabrerías. En la iglesia hay cristianos que es pura palabra, y saben mucho y dicen creer muchas cosas, pero no demuestran nada. Y le dice, más bien ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? Pues son las obras que demuestran el amor de Dios a través de su iglesia. ¿Sí? Por eso se dice, es un hombre piadoso, quiere decir, es un hombre que hace buenas obras. ¿Sí? Pero no las hace en su nombre, las hace en el nombre de Dios. Mira, te traje este taquito, muchas gracias. No me agradezcas, gracias a Dios. El Señor lo puso en mi corazón, porque Él te está buscando, porque Él te ama. ¿Sí? Ahora que fuimos a entregar las despensas, hermanos, mucha gente, muchas gracias, les agradecemos. Gracias a Dios, gracias a Dios. El Señor les ama, el Señor les está buscando, etcétera, etcétera. Los mensajes breves que se podían dar los dábamos, pero nosotros fuimos no porque éramos, qué buenos son esos hermanos, no. Es porque el Señor es bueno y nosotros simplemente obedecemos, y entonces cuando obedeces, esto te lleva a hacer obras. ¿Sí? Entonces, hermano, mantente con tu fe activa. Vamos al siguiente punto, es nunca dejes de confiar en Dios. Nunca dejes de confiar en Dios. Versículo 11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Ahora tú dirás, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el tercer punto? No dice nada de confianza ni nada de esto. Bueno, aquí también tiene que ver con contextos, ¿ok? Entonces pon atención en este contexto. Bien, la tribu de Benjamín es la tribu del hijo menor de Israel. ¿Quién era este hijo menor? Pues es el hijo más pequeño, por lo tanto el hijo, recuerda que en las costumbres hebreas, pues el hijo pequeño es el que menos vale, aunque si nos remontamos a la historia en el Éxodo de Benjamín, es el hijo que sustituye a José, que él estaba en Egipto. Y recuerdan que cuando los hermanos de José van a Egipto, él les dice, quiero que regresen con el nuevo miembro de la familia. Y entonces cuando él regresa, conoce a su nuevo hermano Benjamín, no lo conocía José, y él fue el menor de los hijos de Israel. Entonces era un hombre, era un jovencito protegido, muy amado por sus hermanos, pero también de cierta manera era un poco menospreciado, ¿sí? Era el más pequeño de todos. Y cuando se hace la repartición de las tierras, hermanos, pues ¿qué crees? Pues a Benjamín, a la tribu de Benjamín le toca una tierra muy pequeña. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mientras a Manasés y a Efraín les tocó así la tierra principal, la más verde? Bueno, a ellos dice que echaron suerte, quiere decir esto, bueno, tenían una cierta manera de tomar decisiones que Dios les había enseñado, no vamos a entrar en ese tema. Pero cuando ellos entienden que la voluntad de Dios es que, bueno, a Benjamín hay que darle una tierra pequeña. Bueno, Benjamín pues pudo haberse sentido mal, o sea, la tribu, estoy hablando obviamente de la tribu, pudieron haber dicho, qué mala onda, ¿no? Pues nosotros también peleamos, nosotros también hicimos, pudieron haber estado como aquellos servidores, ¿verdad? De Mateo 20, donde, oye, pues nosotros estuvimos desde la mañana hasta la tarde, pero recuerden las preguntas que hacía nuestra hermana, ¿con qué intención te acercas a Dios? ¿No? ¿Y qué esperas recibir de Él? Estas preguntas que en este momento a mí me parecen muy adecuadas, ¿no? Benjamín, ¿por qué peleó? ¿Con qué intención peleó? ¿Por obedecer a Dios o por la promesa? Bueno, tendría que haber sido primero por la obediencia a Dios y entonces obtienes la promesa. Pero no, hermanos, al contrario, Benjamín, quiero decirte que no, la Biblia no menciona ningún problema, al contrario, ellos se agarran de perfecto, toman sus pequeñas tierras sin ningún problema. Ahora, otro dato importante es el territorio, hace mención aquí el versículo que el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá. Bueno, ¿quién era Judá? Judá era el hermano al que se le consideraba el hermano líder, el hermano fuerte entre ellos. Judá viene a ser el pueblo líder también en los tiempos de los reyes, de todo esto. Judá viene a ser el pueblo más fuerte junto con Benjamín.
Entonces, imagínense, hermanos, está el más pequeño, está a un lado del más fuerte, ¿no? Y le toca un gran territorio a Judá. Y del otro lado tiene a los hijos de José. ¿Quiénes son los hijos de José, hermanos? Los que hablamos la vez pasada, Efraín y Manasés, los que tenían la mejor tierra. Entonces estaba de un lado el que se le consideraba el más fuerte, el que muchos seguían, y del otro lado tiene a los consentidos, a los que todo se les da. Y Benjamín pudo haberse hecho chiquito, pudo haber dicho, bueno, pues yo no soy como ellos, pues ni modo, ¿no? Pero hermanos, aquí quiero decirte que la tribu de Benjamín no se quejó, no se sintió intimidado, no se puso a llorar, ni se deprimió, ni se encerró en su cuarto durante días para quejarse amargamente de cómo Dios había sido injusto con él. ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué esto me pasó en la vida, Señor? Como muchos de nosotros lo podemos hacer. Benjamín no. Benjamín acepta y confía en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué dices que confió en la voluntad de Dios? Bueno, número uno, hermanos, porque pasado el tiempo, la posición geográfica de la tribu de Benjamín le dio una ventaja comercial y económica por sobre todos los demás. Es decir, todo el comercio que venía desde Egipto, desde las tierras del norte, de lo que era, o sea, África, Asia, Europa, que es, sabemos, la parte de Grecia, toda esa parte de Italia. La tribu de Benjamín era un lugar estratégico, se convirtió su tierra en un lugar muy próspero porque todos dependían de ellos para poder comerciar, para hacer cosas de este tipo, hermanos. Entonces fue un pueblo que fue prosperado económicamente, socialmente, mucho, ¿sí? A diferencia de otros pueblos como los que hemos platicado. Entonces yo debo aprender de este pueblo, hermanos, que a pesar de que a veces hay cosas que no entiendo en mi vida, yo debo confiar en el Señor, ¿sí? Y esto me lleva entonces al punto 3, nunca dejes de confiar en Dios en dos aspectos. Número uno, ¿en qué nunca debo dejar de confiar? Número uno, en las promesas de Dios. Así como hemos leído desde el Éxodo hasta el libro de Josué, todo lo que Dios les prometió, lo cumplió. Entonces, si Dios ha prometido estar con nosotros, si Dios te ha dado promesas en la Biblia, si Dios te ha hablado a través de las prédicas y te ha prometido cosas, hermano, nunca dejes de confiar. No importa lo que esté pasando ahorita. Y hay circunstancias en nuestra vida que nos hacen dudar y de verdad nos ponen a prueba. Y dices, ay, es que yo no sé si realmente el Señor me va a ayudar o no, porque no logro sentirlo, porque cuando vienen las pruebas, las guerras en mi vida, dejamos de sentir y de confiar en Dios. Y eso es una reacción natural y debemos cuidar esa parte, ¿sí, hermanos? Entonces, yo les quiero dejar este punto. Nunca dejes de confiar en las promesas de Dios. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Confía, ¿sí? Y también nunca debes de dudar de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Benjamín, Dios dispuso que te toque esta tierra pequeñita. Perfecto. La tribu de Benjamín confió y Dios los prosperó. Hermano, hermana, Dios decidió a lo mejor en este momento dejarte sin trabajo. Dios decidió en este momento a lo mejor que esa enfermedad pues llegara a tu vida. Y no lo podemos comprender. Yo no podría decirte ahorita en este momento, mira, fue porque pues Dios quiere esto, quiere lo otro. La Biblia dice que debemos simplemente confiar, ¿sí? Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? A los que le amamos, esto es, a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Es decir, yo amo a Dios, yo busco a Dios. No te preocupes, si ahorita el Señor te quitó este empleo, permitió sería la palabra correcta, que perdieras un empleo, es porque Él tiene algo mejor para ti. Pero tú tienes que confiar. Tienes que aprender a esperar. ¿Sí, hermano?
podemos dar testimonio, muchos de los que hoy escuchamos esta prédica, que a veces hemos perdido cosas o han pasado cosas en nuestra vida que difícilmente podemos entenderlas en el momento, pero pasado el tiempo yo puedo decir, con razón el Señor me permitió vivir esto, con razón el Señor dejó que me pasara esto, porque si no hoy yo no entendería esto, yo no sería de esta manera, o yo no estaría aquí, o etcétera, ¿no? Hermanos, nunca dudes de Dios, nunca dudes de Dios, ¿sí? Porque si tú dudas, entonces no puedes recibir la promesa. Y estos 3 puntos hablan de esto, de cómo recibir las promesas de Dios. La vida de un cristiano es activa, la vida de un cristiano es arrebatar, la vida de un cristiano es tomar. El apóstol Pedro dice que el reino de los cielos sufre oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que este mundo se opone para que la gente se acerque a Dios, para que la gente salve su alma, salve su vida y que pueda tener la vida eterna. Todo el tiempo estamos siendo doctrinados a romper a nuestras familias, a serles infiel a nuestras parejas, a no trabajar, a no estudiar, a no esforzarnos. Todo el tiempo este mundo quiere destruir nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestra autoestima, todo lo quiere destruir. Sí, pero cuando yo conozco a Dios, el Señor restaura mi corazón y me convierte en una persona que va en contracorriente. Este mundo dice esto, pero Dios dice esto. Entonces yo camino sobre eso y empiezo a arrebatar las promesas. Y de repente un varón que estaba a punto de divorciarse se acerca a Dios y entonces Dios empieza a hacer los milagros porque este hombre camina, porque este hombre ora, porque este hombre empieza a ser disciplinado, porque este hombre confía en las promesas de Dios. Una mamá ve a sus hijos en las drogas, o no sé, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, etcétera, ¿no? Tantas cosas con las que nos enfrentamos día a día, pero es una mujer que está orando, pero es una mujer que está buscando del Señor, que va a la iglesia, que ora con sus hermanos, ¿no? Esta mujer va a ver los milagros de Dios, ¿sí? Esta mujer va a ver los milagros de Dios. Entonces, hermano, yo quiero hoy invitarte a que seamos cristianos activos, porque los cristianos activos arrebatan. Y termino lo que decía el apóstol Pedro, es el reino de los cielos sufre oposición o sufre violencia. La palabra en el griego significa lo mismo, oposición o violencia. Dice, y solamente los violentos, solamente los valientes, los que se atreven, solamente los que dicen, yo no me voy a dejar, yo voy a trabajar para el Señor, yo voy a predicar, yo voy a aprender más del Señor, yo voy a escudriñar su palabra para ser un hombre de fe, una mujer de fe. Dice, estos arrebatan el reino de los cielos. Es decir, estos arrebatan la bendición. La presencia de Dios se manifiesta en estas personas. Entonces, tenemos una mala costumbre como iglesias, que a veces la gente se acerca a nosotros para pedir ayuda, ayúdenme a orar por esto y por lo otro, pero la gente no está dispuesta a cambiar. La gente no está dispuesta, los cristianos no están dispuestos a ser diferentes. Y es ahí donde viene el fracaso. Porque Dios está dispuesto, porque Dios ya dio las promesas. Como la tierra de Canaán siempre estuvo ahí, solo tenían que obedecer para llegar a ella. ¿Sí? Hoy nos toca obedecer a Dios, ser cristianos activos. Uy, hermano, ¿pero qué puedo hacer? Ahorita estoy en casa, pues no puedo hacer mucho. Bueno, hermano, si hay gente que no conoce a Dios y ahorita se está moviendo en redes sociales, para mandar mensajes, para hacer cosas, ¿no lo podríamos hacer el pueblo de Dios? Para mí es una vergüenza el entrar a las noticias y ver que organizaciones del LGBT, organizaciones de jóvenes, de adultos, de artistas, todo el mundo está haciendo algo en este momento para ayudar a otros, pero no se escucha que la iglesia de Cristo está haciendo algo. No se escucha que la iglesia bautista tal salió en la colonia y está apoyando. ¿Ok? Entiendo que hay iglesias que no tienen los recursos. ¿Y las que sí? Entonces, hermano, recordemos, no seamos este tipo de cristianos que solo son de palabra, pero que su vida no refleja. Así, ¿qué va a pasar? Cuando nos reunamos otra vez, hermanos, qué padre es ahorita sentarme en mi sala, le pongo pausa, voy, me echo un sándwich, le vuelvo a poner play y escucho la prédica, o la veo mañana, la veo más al rato.
si así te cuesta trabajo, ¿qué va a pasar cuando nos tengamos que reunir otra vez? Porque la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Es una ordenanza. Y yo quiero confrontarte hoy con esto, para que cuando le entreguemos cuentas al Señor no vengamos con pretextos. Es que nadie me enseñó, nadie me dijo. Es que el pastor nunca me fue a visitar. Es que el pastor nunca me enseñó, ni mi líder, ni mis papás, ni mi jefe, nadie. No, hermanos, es tu responsabilidad ser disciplinado. Amén. El Señor fue disciplinado. Tú lees en la palabra de Dios, Jesús parándose muy temprano, oraba, se apartaba en el desierto, ayunaba, etcétera, iba, venía, caminaba, hacía, deshacía. Seamos como Cristo, seamos ese tipo de cristiano que arrebata las promesas. Amén. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que transformes nuestro corazón, Señor. Que si alguno de aquí, de los que escuchamos, Señor, hemos sido ese cristiano, Señor, que se ha quedado sentado, sin cambiar nada en su vida, siempre pensando en sí mismo, siempre pensando en lo que los demás pueden hacer por él, en lugar de pensar en qué puedo hacer yo por los demás. Te pido que nos perdones, Señor, si hemos sido esa iglesia, una iglesia de ese tipo, Señor. A causa de esto, Señor, tú has visto que muchos hermanos, Señor, han abandonado el ministerio, se han alejado de ti, porque, Padre, olvidamos que no se trata de nosotros, que se trata de ti, Señor. Y que si pastoreamos, para ti lo hacemos. Y que si alabamos, para ti lo hacemos. Y que si servimos a nuestros hermanos, para ti lo hacemos, Señor. Lo merezcan o no lo merezcan, Señor. Padre, perdónanos porque todos, Señor, todos hemos sido egoístas en algún momento de nuestra vida, o quizá lo seguimos siendo, Padre. Pero hoy, Padre, yo quiero pedir que nos perdones y que nos ayudes a tener este corazón como esta tribu de Benjamín, y que al contrario, en ese momento fue bendecida, Señor, por confiar en ti. No ser negligentes, Señor, como aquellas tribus, Padre, que seguían esperando a que otros hicieran lo que ellos tenían que hacer. Y, Padre, enséñanos a ponerte en primer lugar, a que nuestra vida, Señor, sea un santuario para ti. Que mi manera de hablar, mi manera de ser con los demás, mi trato hacia mi prójimo, Señor, demuestren que tu presencia está en mi corazón, en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Estamos en tus manos, Señor, y confiamos, Padre, en que tú harás en el corazón de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Padre, lo que tú dispongas, Señor, para ser mejores. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, con esto concluimos. Llévate esta palabra, órala, repásala y pregúntale al Señor si esto se trata sobre de ti. ¿Sale? Entonces los espero el próximo lunes, el día de mañana, para poder orar juntos, porque esto es disciplina y es parte de lo que necesitamos hacer para arrebatar las promesas de Dios. Amén. Entonces nos vemos el día de mañana para la oración, 8 de la noche por Facebook, y próximo viernes el estudio de Mateo. ¿Sale? Entonces que el Señor les bendiga. También el día jueves ya vamos a empezar con la reunión de jóvenes vía Facebook, para que si tú tienes jóvenes en tu casa, el Señor también quiere hablarles a ellos en sus propios temas, en sus propias inquietudes. Entonces, hermanos, que el Señor te bendiga, nos vemos y los esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.